sobre presiones científicas en la época colonial. Tenemos 3 participaciones. Bueno, todavía no ha entrado Celso, perdón, pero como faltan unos minutos, de cualquier manera, él viene después, cuando ya se integrará. Vamos entonces a escuchar la primera ponencia de Nicolás Moreira Lanís sobre la Universidad de Charcas. Él, quiero comentar, forma parte de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval, que tiene una sección dedicada justamente a la segunda escolástica y la filosofía colonial americana. Y ahí ha presentado algunos trabajos de colonial, y actualmente está trabajando, es un tema de una investigación importante suya, de la tesis, sobre la Universidad de Charcas, la relación, una universidad, Charcas, en Chuquisaca, sobre la cual entonces se sabe poco, hay poca bibliografía, hay poca documentación, y hay que hacer una relectura de las posibles fuentes de su enseñanza, etc. Entonces, él ahora nos va a hablar, a darnos un pequeño panorama de esta problemática. Así que adelante, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Elina. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, como decía Celina, voy a exponer algunas ideas, aportes mínimos en lo que puede ser el origen y el desarrollo de la Universidad de Charcas desde el siglo XVII hasta siglo XVII y XVIII, podríamos decir. Las universidades que se fueron fundando en América desde el comienzo de la dominación española tomaron y recibieron el modelo universitario de Salamanca, pero también en cierta medida de Alcalá. Por un lado, el establecimiento de los estatutos y prerrogativas para su fundación vinieron por vía de decretos reales y pontificios, y por otro lado, este modelo salmantino fue incorporado con algunas variantes, aunque mínimas, en cada contexto americano, y a través del tiempo se fue ajustando a las necesidades y experiencias propias de cada virreinato y las provincias, ¿no? El modelo salmantino implicaba el establecimiento de un estudio general bajo el auspicio de órdenes religiosas y apuntando a la formación de clérigos, teólogos y juristas. También este modelo incluía exenciones, fueros y privilegios para la docencia y el gobierno de la universidad. Las primeras fundaciones en Santo Domingo, México y Lima tuvieron esta impronta de enseñanza escolástica ya con aspectos del humanismo europeo de esa época. Estamos hablando ahí del siglo XVI. Al respecto, hay importantes estudios acerca de la recepción casi inmediata del pensamiento y metodología escolástica renovada del siglo XVI en la península ibérica. Uno de ellos es Ismael Quiles, que de acuerdo con Guillermo Furlong divide 3 etapas de la escolástica universitaria en América. Una primera etapa, de 1550 a 1630, caracterizada como restauración escolástica, iniciada en Castilla y trasplantada a los reinos de Indias, primero en México, donde aparecen los primeros filósofos escolásticos, y luego en el Perú. Una segunda etapa, de 1630 a 1767, de progresiva decadencia de la escolástica, pero que sin dejar de existir como modelo educativo e investigativo, debe competir con las nuevas ideas europeas que van llegando a los claustros universitarios. Y una tercera y última etapa, de 1767 a 1810 aproximadamente, de eclecticismo, en la cual se presentan pensamientos de base escolástica, tomista, suarista, escotista también, pero impregnada de conceptos científicos e iluministas. En la primera etapa, las figuras del agustino Alonso de la Vera Cruz y el jesuita Antonio Rubio marcaron el camino en el virreinato de Nueva España para la investigación y reflexión sobre cuestiones filosóficas, teológicas y jurídicas. Veracruz estudió con Francisco de Vitoria en Salamanca antes de llegar a Nueva España. La influencia de su maestro en el tratamiento exegético de las obras de Tomás de Aquino, con cierta libertad de espíritu y sin dejar atado a dogmas filosóficos,
es notorio. Ya en la segunda etapa de desarrollo de la escolástica y hacia el final del período nos encontramos con corrientes de pensamiento escolástico en América mucho más definidas. Tomismo, escotismo, suarismo, cada una defendida por respectivas órdenes religiosas. Por ejemplo, el tomismo en los dominicos y el suarismo en los jesuitas. El escotismo podía haber sido más asimilado por los agustinos y los franciscanos. Surgen pensadores y maestros universitarios, en Chile Alonso Briceño, Miguel de Viñas en Córdoba, y juristas que se forman en universidades como la de Lima o la de Charcas. Y una vez expulsados los jesuitas, hacia el final de este periodo, surge con activa presencia el Colegio Carolino de Charcas, la Academia Carolina. La tercera etapa será la recepción, mucho más sostenida, de ideas cartesianas, de Gassendi y Bacon, de la Ilustración, de Newton, avances en el campo de la filosofía natural, la metafísica y la filosofía política. Se destacan maestros como Benito Díaz de Gamarra, en Nueva España, afín a un eclecticismo académico. Realiza una crítica profunda del escolasticismo tradicional y se propone tomar lo bueno de cada filósofo y alaba y utiliza a los ídolos de la filosofía nueva y a los hombres de ciencia de su tiempo. Esto lo dice Ismael Quíles. La crítica al escolasticismo es hacia el abusivo logicismo académico, estéril y antiguo, motivado particularmente por el avance del nominalismo en los siglos XIV y XV en Europa. Este desarrollo de la escolástica americana, en paralelo con los estudios afines en España y Portugal, significó, por un lado, cierta continuidad de forma y contenido especulativo en campos como el metafísico, lógico, físico, teológico y jurídico, lo que hace a una proyección del pensamiento heredado del medioevo europeo, renovado por los salmantinos y prolongado en los virreinatos americanos. Por otro lado, una recepción que no puede ni debe catalogarse de pasiva, sino que los pensadores y maestros universitarios virreinales llegaron a profundizar, resolver, cuestionar e incluso transformar algunas de las ideas provenientes del tomismo, del escotismo, del suarismo. Una forma patente hacia la segunda mitad del siglo XVIII fue la de hacer uso de ideas de la filosofía nueva y de la ciencia moderna. Un ejemplo interesante sobre el acervo bibliográfico en bibliotecas universitarias americanas es el índice bibliográfico, en realidad un triple índice ordenado por apellidos, títulos y materias, de la Universidad de Córdoba, recuperado en 1767. Este índice nos muestra la diversidad de autores medievales y de los siglos XVI al XVIII, de diferentes corrientes escolásticas y de pensadores modernos. Entre los medievales aparecen Alberto Magno, incluido como parte de la filosofía antigua, seguramente en cuanto a la disputa entre antiguos y modernos, propia del nominalismo, Tomás de Aquino, Duns Scoto, entre los modernos, unos pocos, bajo la denominación de filosofía neotérica. Pierre Gassendi aparece también incluido en la filosofía epicurea, Renato Descartes, Carolo y Francisco Raconis, Emmanuel Maignan, Jacobus Boet. Luego aparecen pocos autores de la antigüedad, uno de ellos es Séneca, y una serie extensa de filósofos y teólogos americanos catalogados por su pertenencia doctrinaria. ¿Ya? Peripatética jesuítica, entre otros Antonio Rubio, Francisco Oviedo, Miguel Viñas y Pedro Octavo de Mendoza. Peripatética tomística, entre otros Claudio Freysen, Jacobo Guarino, José Aguilera y Juan Martínez de Prado. Filosofía escótica, con Bartolomeo Mastrius y Juan Pontius. Esta realidad sería semejante en universidades como las de Lima y Charcas, por lo que los avances de estudios jurídicos universitarios deben haber tenido en cuenta muchas de estas doctrinas que se enseñaban y debatían en los claustros. Hay que sumar, por supuesto, el conocimiento de los comentadores y maestros salmantinos, como el caso de Francisco de Vitoria, Soto, Medina o Molina. Además de los autores comentados y utilizados por la Universidad de Salamanca, las mismas reformas universitarias salmantinas del siglo XVII impactarán en la conformación universitaria hispanoamericana. Reformas del visitador Zúñiga en 1594, de Caldas en 1604 y de la Mota en 1618. La organización era similar, con un rector, su consejo asesor o conciliarios, el canciller o maestrescuela catedralicio y finalmente el claustro, como dice Águeda Rodríguez Cruz, expresión máxima de la democracia académica heredada de Salamanca.
A las facultades mayores de este modelo, teología, cánones, leyes, medicina, se le sumaba una menor, la de artes. La orientación de la investigación y enseñanza iba dependiendo de lo que sucedía en Salamanca y Alcalá. Además, las órdenes establecían su preferencia. Los dominicos con tendencia tomista, franciscanos, escotistas, jesuitas, un tomismo salesiano. En el siglo XVIII, como decía, aparecen nuevas ideas y cambios, por ejemplo, la irrupción del método experimental, que convive aún con el escolástico, la enseñanza de ideas científicas y de la ilustración, el empleo del castellano en detrimento del latín, como lengua académica y de enseñanza. Luego de ser fundadas universidades en México, Santo Domingo y Lima, se procura establecer un estudio general en una de las provincias más importantes del Virreinato del Perú, la de Charcas, en la cual estaba la sede de la audiencia del mismo nombre, sumamente importante e influyente. Así el mismo Papa Gregorio XV responde al pedido con un breve superemiente de 1621, en el cual concede privilegios para su conformación en la ciudad de La Plata o Chuquisaca. A esto se le dio pase regio en 1622 y el provincial del Perú, Juan de Frías Herrán, solicitó la ejecución virreinal de estos documentos. El 27 de marzo de 1624 se otorga la patente de fundación bajo el modelo salmantino y se nombra como Universidad de San Francisco Javier, Universidad de Charcas, a esta universidad, ¿no? El modelo salmantino lo hereda directamente y en principio bajo cierta dependencia de la Universidad de Lima. A partir de 1772, consumada la expulsión de los jesuitas, 5 años antes, la Universidad de Charcas se alinea con la tendencia promovida desde Lima y comienza su denominada etapa jurística. Sumado a esto, en 1776, se funda la Academia Carolina, tomando el ejemplo de academias de formación jurídica y filosófica que se desplegaron en España, intentando renovar los contenidos y métodos de enseñanza e investigación mediante el aporte de las nuevas ideas cartesianas e ilustradas. Aunque de hecho los cambios no se consumaron totalmente y será recién en el siglo siguiente cuando estas nuevas ideas lleguen a impactar y permanecer en las aulas. La Academia Carolina, dedicada justamente a Carlos III, estará inserta en la organización y espacio de la Universidad de Charcas, pero dependerá en cuestiones como la designación de profesores y del presidente de la institución, de la Audiencia de Charcas. Claramente se buscó alcanzar una conexión lo más estrecha posible entre la teoría jurídica que se trataba en la institución, con las prácticas que los juristas egresados realizaban como oidores y administradores de justicia en los límites judiciales de la audiencia, pero también fuera de ella. Es notorio que muchos egresados de esta academia desarrollarán su actividad e ingenio en diversas poblaciones y audiencias de los virreinatos del Perú y del Río de la Plata. No se desechó totalmente el estudio de la filosofía e incluso de herencia escolástica, pero se le adjudicó nuevos usos y objetivos. Los bachilleres en Derecho debían continuar un estudio de 2 años, reuniéndose 3 veces por semana, teniendo materias relacionadas con el derecho, ciencias naturales, lógica y metafísica, preparándose para las actividades propias del debate y discusión en el foro. Esta institución se puede decir pero superando los límites tradicionales del escolasticismo y adoptando y adaptando nuevas ideas y métodos, se transformó en un espacio fundamental de discusión acerca de problemas que se venían dando con escasa respuesta y nuevos problemas de índole política, jurídica y antropológica, en un contexto además de rebeliones sociales y populares, y un espíritu revolucionario e independentista cada vez más maduro. Figuras importantes en sus respectivas naciones se forman en esta institución. Tal es el caso de Bernardo Monteagudo, Jaime de Sudáñez, Mariano Moreno, Domingo Murillo y José Mariano Serrano. La presencia salmantina en la Academia Americana Colonial, de una u otra forma, será permanente. Primero con académicos que o aportan con sus estudios indianos desde la península o emigran a tierras americanas para realizar su actividad profesional. Segundo, con el modelo de organización y currícula, que es tomado por las primeras universidades americanas. Ese es otro punto. Y tercero, manteniendo un lazo de unión tradicional en cuanto a institución y en cuanto a modelo universitario, lo que lleva a que los cambios y novedades del conocimiento sean emulados en las universidades de América. De cualquier manera, la efectiva influencia salmantina
y la fuerza de la misma, si es que se dio, es motivo de debate por parte de historiadores de las instituciones universitarias, como Águeda Rodríguez Cruz o Enrique González González. Rodríguez Cruz sostiene que la influencia salmantina en estas universidades fue sostenida y radical, ya sea en cuanto a la administración, gobierno y estructura institucional, así como en cuanto a la formación, lecturas y currícula. En sus escritos analiza una a una las más importantes universidades y entre ellas Charcas y Córdoba, encontrando una presencia de Salamanca como modelo y alma mater institucional. La investigadora canaria parece encontrar una fuerte semejanza en los modos fundacionales de Salamanca y las primeras universidades virreinales. En ambos casos, las autoridades regia y pontificia fueron las que otorgaron las prerrogativas específicas para su legal funcionamiento. Si bien la autora no toma en consideración algo que González González sí explicita, que Salamanca, así como Valladolid, surgieron como universidades de alumnos o universidad de alumnos que demandaban privilegios y apoyo para sus estudios, siguiendo el modelo de Bolonia. Y luego, y en acuerdo ahora sí con Rodríguez Cruz, dice que Alfonso IX en 1218 y Alfonso X en 1254 confirmaron a Salamanca, primero como estudio general y luego como universidad. Así como un año después, el Papa Alejandro IV emite una bula otorgando la licencia de enseñanza. El problema, según el investigador mexicano, es que las universidades virreinales establecidas en el siglo XVI tuvieron un origen similar al de las universidades menores, como por ejemplo la de Granada, es decir, establecidas al amparo de una autoridad de gobierno, un representante de la alta nobleza, el monarca, o por medio de una bula papal. Salamanca no fue un modelo, al menos, en cuanto a las causas de su fundación y su establecimiento. Muchas de las universidades de fines del siglo XVI y durante el siglo XVII surgieron por impulso de órdenes religiosas que ya habían establecido conventos y colegios en una ciudad importante y vieron la necesidad de fundar una institución superior. Tal es la situación de Charcas, en Chuquisaca o La Plata. En este caso, los jesuitas, así como en Córdoba, optaron, con el aval regio y papal, por reunir dos colegios residenciales chuquisaqueños, el de San Juan y el de Santiago. Charcas es consolidada por la bula papal de 1621. La universidad estaba ubicada dentro de un vasto territorio administrativo judicial, la Audiencia de Charcas, que incluía territorios de los actuales Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. Aunque desde 1785 este territorio queda reducido al ser creada la Audiencia de Buenos Aires. Además, desde 1776, Chuquisaca queda dentro de un nuevo virreinato, el del Río de la Plata. En el Colegio de Santiago, bajo la orden de los jesuitas, se estudiaba gramática, retórica y teología moral. Cuando se funda la Universidad de Charcas, abre con las dos facultades de artes y teología, fiel al espíritu tradicional escolástico. La iniciativa es de la orden, así como la fijación de las lecturas y currículos. Pero hacia 1685 surge un conflicto que, entre otras cosas, llevará a la expulsión de la orden de territorios pertenecientes de la corona, en 1767. La corona de Castilla, con el aval del papado, exige la formación de dos cátedras de cánones y una de leyes que se asignarían por oposición a lectores externos. Charcas se posicionará desde ese momento como una institución predominantemente ligada a los estudios y magisterios en leyes y cánones. Las primeras cátedras fueron entonces de gramática, artes y teología, y a las cuales acudían estudiantes del Seminario Conciliar, del Colegio de San Juan y alumnos externos. Entre estos había fuertes y animosas disputas por el lugar de procedencia, derivando posiblemente en controversias académicas y políticas, como había sido común ya desde los orígenes de la universidad medieval. Por otro lado, Charcas estuvo desde sus inicios dirigida y subordinada al cabildo eclesiástico de Chuquisaca, por lo cual se instaura la figura del arzobispo canciller. Esto significó la dependencia universitaria respecto a la orden jesuita y al arzobispado. Y al momento de la expulsión, Charcas pasó a manos del clero secular. Entonces, en 1767, año de esta expulsión, significó una debacle financiera inicial que buscó ser solucionada finalmente con la fundación de la Real Academia Carolina de Practicantes Jurídicos,
Mientras tanto, instauraron con relativo éxito matricular cátedras de medicina, de cirugía y matemáticas, sumadas a las supervivientes de latinidad y filosofía. El registro documental que ha perdurado hasta nuestros días es poco, a diferencia de lo que sucede en Córdoba, y nada se sabe de los grados en artes, poco en teología y mucho más, un poco más en leyes y cánones. Eso sí, documentación muy heterogénea y dispersa. Por lo tanto, poco o nada podemos saber de la posible influencia salmantina realmente en las lecturas y procedimientos pedagógicos en artes y teología, a no ser que tomáramos como ejemplo una institución jesuítica cercana y perteneciente a la audiencia de Charcas, como por ejemplo Córdoba. Es de suponer que los materiales de lectura, en cuestiones teológicas y jurídicas, incluyeran los comentarios y relecciones de maestros salmantinos, ya que en los escritos jurídicos de egresados charqueños se nota la impronta del espíritu escolástico humanista, al considerar el valor de la persona humana y la primacía del derecho natural y del derecho de gentes. Se sabe que los textos de estudio para los grados de bachiller, licenciado y doctor en Derecho eran de autores como Diego Covarrubias, Martín Aspilcueta, Domingo de Soto, Melchor Cano y Vitoria, al menos en la Universidad de Lima, también según Antonio Agustín, en sus colecciones decretales y en sus cánones penitenciales. En Córdoba se empleaban obras de Bernardo Van Espen y Próspero Fagnani para la cátedra de prima de cánones. También era materia de estudio las obras de canonistas indianos, que fueron produciendo sus diversas obras, por ejemplo, Gaspar de Villarroel, Pedro Murillo Velarde, Feliciano de la Vega y Alonso de la Peña Montenegro. La Universidad de Salamanca se visualizó entonces a través del tiempo, y como lo dice Rodríguez Cruz, en alma mater de las universidades hispanoamericanas. Eh, es importante hacer mención de un acontecimiento que expresa la misma autora canaria. Luego de ser derrotada la sublevación indígena de Tupac Katari, los habitantes de Chuquisaca solicitaron al rey que la universidad fuera pública y que fueran otorgados prerrogativas y honores que eran distintivos de la Universidad de Salamanca, logrando esto, finalmente, mediante cédula real en 1798. En relación a la influencia de las nuevas ideas ilustradas en Charcas y en la Academia Carolina, si bien fue la intención el promover un nuevo orden de enseñanza e investigación aplicada al derecho, en los hechos se mantuvo la innegable presencia de la tradición escolástica humanista salmantina. González González deja en un manto de duda la tradicional mirada de Charcas como semillero de las ideas independentistas criollas, a la espera de una investigación de las fuentes dispersas por diversas bibliotecas y archivos generales de países, otrora territorios del Virreinato de Río de la Plata. Es sensato reconocer que algunos de los egresados de Charca posteriormente enarbolaron los ideales de independencia y autonomía nacional, pero eso no es concluyente respecto a que su misma formación en Charcas haya sido determinante en estos episodios posteriores. Todo el conocimiento teórico práctico de los juristas, que pudo ser un aporte para enarbolar ideales y derechos fundamentales para los habitantes de Perú, Chile, Charcas y Río de la Plata, no fue suficiente. Faltó el elemento activo de pasar a la acción, y quienes iniciaron y desplegaron la acción revolucionaria, al menos en sus inicios, fueron las clases populares, los olvidados y marginados por la estructura económica y social tardocolonial. Indios, mestizos, criollos, pobres artesanos, trabajadores de las minas, etc. La discusión intelectual acerca de la sucesión válida o no de la corona, cuestionando la imposición del carlotismo frente a la deposición de Fernando VII, los sucesos dentro del periodo de ocupación napoleónica, fueron de la mano con los movimientos de descontento social en poblaciones explotadas desde hacía siglo y medio, por los repartimientos mineros y agrícolas y por la situación de una gran masa desclasada que sobrevivió con lo mínimo en las ciudades virreinales. Para finalizar, el gran desarrollo académico de la Universidad de San Francisco Javier en Charcas, y junto a la creación de la Academia Carolina, generó un impacto en el pensamiento jurídico y antropológico en la región delimitada por la llamada Audiencia de Charcas. Este territorio, justamente, hacia 1776, pasó a formar parte de un nuevo virreinato, el Río de la Plata, con sede política en Buenos Aires, por lo que aún más la formación académica en el Río de la Plata recibió la influencia de los profesionales formados en Chuquisaca.
abonando el pensamiento ético-político de ideas cada vez más eclécticas, aunque con una fuerte base tradicional escolástico-humanista. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a dejar las preguntas y comentarios, observaciones para el final de las tres exposiciones. Y entonces ahora le damos la palabra a Celso Mora, que es el profesor de la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay y que se especializa en temas que tienen que ver con la cultura tradicional paraguaya, y en esta comunicación nos va a hablar justamente del tema de la yerba mate en la época colonial. Acá en Argentina, obvio decir que hay toda una cuestión acerca de la yerba mate y del señor de la yerba mate y problemas económicos muy grandes. O sea que sigue siendo un tema de gran actualidad. Adelante, Celso, te escuchamos. Aparece su foto, pero no creo que, no sé si está presente. Sí, está sin el audio, pero no, tampoco aparece. Tampoco aparece. No estará intentando ingresar. Ahí vi que estaba pidiendo recién unirse, así que está entrando. Ahí va, por otro lado. Sí, Buenas tardes, apareció. aparecí. ¿Cómo están? Wow, apareció. Vaya que apareció. En el carro. Estoy en plena ruta, pero me he quedado. No sé qué pasa. Dice que está en el carro, pero que se ha quedado, está en plena ruta, pero que se ha quedado. No sé cómo interpretar eso. Yo estoy acá. Si me puede dar autorización para compartir pantalla, Está para compartir. dale adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hablar de la yerba mate en la época colonial. Es un título un poco eh, desafiante por, por lo que remotamente pareciera que estuviéramos de ese momento. Acá estoy mostrando un grabado del siglo XVIII, guaraníes recolectando y procesando la yerba mate a orillas del Paraná. Siguiente, por favor. En cuanto a la cronología de la yerba mate, podemos decir que se conoce de la época colonial, siglo XVI, XVIII. Se destaca momentos claves en cuanto al conocimiento de la yerba mate por los guaraníes. En 1537 sabemos que se funda Asunción, capital del Paraguay, por los colonizadores españoles. Y se observa que los guaraníes ya consumían yerba mate. En el siglo XVI
los guaraníes enseñan a los colonizadores españoles el uso de la yerba mate, entonces empieza a extenderse el consumo entre los colonos. Hay registros de que en 1609, en el establecimiento de las misiones jesuíticas en la región del Paraguay, los jesuitas adoptan y fomentan el cultivo de yerba mate, organizando su recolección y comercialización. Hay un año clave en esta historia, 1767, que es la expulsión de los jesuitas de América por orden del rey Carlos III de España, y eso produce una desorganización total en cuanto a la producción y la comercialización de la yerba mate que ya se estaba dando. Siguiente, por favor. Eh, hasta 1811, que ya es independiente, continúa la yerba mate como un producto importante. Pero a nosotros nos interesa, ¿verdad?, la yerba mate en la época colonial. En el Paraguay independiente y en la actualidad, la yerba mate sigue formando parte de la cultura guaraní y actualmente parte de la cultura paraguaya. Siguiente, por favor. Es lo que estamos diciendo. Se extiende por más que Ahora vamos a está. centrarnos. Vamos a centrarnos en el periodo colonial. Un poco la pandemia modificó un poco la infusión nacional, el tereré, que es característico acá del país, el mate, secundariamente, con las medidas higiénicas establecidas por el COVID. Siguiente, por favor. Bien, los primeros contactos de la yerba mate registramos siglo XVI. Sabemos que el nombre científico es Iles paraguariensis. Y ahí me quiero detener un poquito, eh, porque a veces se dice Iles paraguayensis. No es paraguayensis, es paraguariensis. Se remonta, digamos, a los pueblos originarios de la Cuenca del Plata. Y prácticamente se establece a partir de la tercera década del siglo XVI y se difundió prácticamente por la población del territorio del virreinato del Perú de aquel entonces. Siguiente. La producción y consumo en esa época se limitaba a los nativos de la zona, quienes extraían las hojas de los matorrales silvestres que están en los sotobosques de la selva paranaense. Y de ahí utilizaban la yerba mate, pero más bien con un carácter, digamos, incluso ritual, y le daban un matiz, un origen divino. Formaba parte de la mitología guaraní. La leyenda le asignaba propiedades benéficas, estimulantes, complementos dietéticos, corroborada actualmente, más tarde y actualmente por la ciencia, porque se sigue estudiando la composición química, sobre todo de la yerba mate. Siguiente. La denominación autóctona de la hierba es Ca, y que es precisamente una conjunción de una palabra guaraní, que Ca es la planta, y otra quechua que es matí, que significa calabaza, utilizada como recipiente para beber la infusión. Sería la guampa, como le llamamos acá, el matí. De ahí viene entonces la denominación autóctona, la yerba mate. Eh, Compartir la infusión tenía un significado, y aún tiene en Paraguay un significado social de hospitalidad y camaradería.
como dije, perdura hasta hoy, pero hoy día está un poco cambiando esa cultura, aunque no del todo, en que se comparte en los círculos el tereré, pero cada uno con su guampa y con su mate. Los españoles en esa época se dieron cuenta que era beneficioso, que tenía efectos beneficiosos, sobre todo estimulantes, el consumo y rápidamente se adaptaron al consumo. Además, se dieron cuenta que a los guaraníes le fortificaba para el trabajo, o sea, le daba ánimo, le daba ganas de trabajar y en caso de necesidad les servía de alimento, que eso, vuelvo a repetir, en la cultura paraguaya actual está muy metida. No se ve como un acto de haraganería, por ejemplo, el consumo del tereré o del mate en sesiones de trabajo. En esa época la economía aborigen era prácticamente de subsistencia. Esporádicos intercambios con las comunidades. Posteriormente se difundió el consumo de yerba mate hasta las regiones incaicas. Siguiente, por favor, Alcides. Mucho se ha discutido si la hierba mate es medicinal, si es hábito inocuo, vicio o panacea. Esto es una discusión, pero sabemos que a lo largo del tiempo se le atribuyeron propiedades medicinales y curativas, aunque también hubo objeciones morales y religiosas en su contra. También en esta época, la religión en una época llegó, digamos, a satanizar el consumo de la hierba mate en el tereré por el hecho de que eh, al consumir el tereré, los hombres con frecuencia miccionaban. Entonces, la iglesia vio eso como un acto del demonio. Entonces, eso quedó, pero eso después fue superado. La yerba mate se convirtió en un hábito arraigado en la cultura de Paraguay y de otros países de América del Sur. En la Argentina sabemos que se consume el mate, el tereré también en ciertas regiones como Corrientes, siendo consumida de forma masiva y generando grandes ganancias económicas. Siguiente, por favor. En cuanto a las especies de hierba mate en Paraguay, el padre jesuita José Sánchez Labrador, en su escrito titulado Hierba Mate, nos deja una lista interesantísima de tipos o de especies de hierba mate que él registró en las misiones guaraníes. En su escrito decía varias especies de hierba mate. A ratos con los nativos supe las cosas siguientes. Hay varias especies de hierba del Paraguay, cuyos nombres son los que ya escribo. Siguiente, por favor. Caal, que sería el mate, Caará, Caamirí, Caacatí, Caaperea. O sea, este autor en esa época eh, da una, digamos, una subclasificación de la hierba mate. Esto está registrado en este libro Universo Misionero Guaraní. Siguiente, por favor. El cultivo y producción de la hierba mate, como les dije primero, era de consumo, es subsistencia, se fue difundiendo a la región del Río de la Plata y de allí a Chile y Perú. El consumo generalizado de hierba mate convirtió a la hierba en el principal producto de Paraguay por encima de otras mercaderías, por encima de otros productos, por encima de otras mercancías de la época, como el tabaco. Siguiente, por favor. A lo largo del siglo XVII, la yerba mate comenzó a ser cultivada de manera más organizada
por los colonizadores, especialmente en las misiones jesuíticas, como el trabajo que se le daba a los nativos, lo que desató una fuerte competencia con los recolectores de la región, actual Paraguay, noreste de Argentina, zonas aledañas de Brasil, que únicamente cosechaban plantas silvestres. Entonces los jesuitas jugaron un papel muy crucial en la expansión de la producción de yerba mate. ¿Por qué? Porque promovieron su cultivo y la creación de plantaciones ordenadas, introdujeron técnicas de procesamiento que permitieron mayor eficacia y eficiencia en cuanto a la hierba se refiere. Siguiente. Entonces, vuelvo a repetir, vuelvo a recalcar, queridos asistentes, con la llegada de los jesuitas, entonces llega la industrialización y la tecnología a la producción de la yerba mate. Las herramientas dejan de ser precarias. Si pueden mirar las imágenes, primero es precario y el de la derecha, digamos ya, las herramientas comienzan a evolucionar con los jesuitas. Siguiente. Esto es solamente por citar todo el procesamiento desde la siembra hasta el consumo. Siguiente. Esto es lo que les dije, el carácter también ritualístico y el trabajo que se le daba a los indígenas en las misiones jesuíticas. Siguiente. Hacia la zona del Maracayú, también los pobladores. La zona del Maracayú es límite actual con Brasil, la cordillera de Amambay y Maracayú. Y en el área de Maracayú, nuevos pobladores hicieron de la yerba mate su principal fuente de ingreso, lo que provocó conflicto con colonos de Asunción hacia el año 1630. Y esto terminó en 1676, cuando las hostilidades de los colonos portugueses convirtieron a Cayú en una expuesta zona fronteriza. Los pobladores de Maracayú se trasladaron al sur, formando la ciudad moderna de Villarrica, y formaron sus nuevas tierras en centro de industrialización del, del mate, de la yerba mate. El conflicto entre viejos y nuevos pobladores en Maracayú coincidió. Eso hizo que se extendiera el consumo de la hierba fuera de la colonia de Paraguay. Primero el centro comercial del Río de la Plata, de allí al Alto Perú, actualmente Bolivia, Bajo Perú y Chile, convirtiéndose en un producto importante en muchas ciudades coloniales de América del Sur. Siguiente. Ahora Acá vemos, y lees acá. acá vemos un mapa donde se ve toda la zona pintada. Es, digamos, la zona del Maracayú y más hacia el sur de la cuenca del Plata y un poco del Brasil. Región de Paraguay, Brasil y noreste de la Argentina. Siguiente, por favor. Por supuesto, los impuestos sobre la hierba mate se convirtieron en una fuente importante de ingresos para el Paraguay, para Santa Fe, para Buenos Aires. Algunos de los impuestos aplicados fueron el diezmo y otros impuestos como los municipales a las ciudades por donde pasaba. En 1680 la corona española impuso un impuesto especial a la hierba mate, destinado a financiar obras de defensa de Buenos Aires y su guarnición. Durante el desplazamiento hacia el sur, la producción llevó a que Asunción perder su posición de puerto único de exportación, ya no solamente Asunción. Maracayú entró en fuerte competencia. El gobierno local de Asunción, en el siglo XVII, intentó sin éxito hacer pasar toda la hierba producida al norte
del río Tebicuarí por la ciudad, por la corona española no permitió. Ignoró los reclamos. Siguiente. En cuanto a la comercialización de la yerba mate, se da sobre todo en el siglo XVIII. La yerba mate comenzó a ser comercializada más ampliamente. Los jesuitas establecieron rutas comerciales para distribuirla dentro del virreinato del Río de la Plata y hacia otras partes del Imperio Español. Esto ayudó a establecer la yerba mate como un producto valioso y demandado por el comercio colonial. Siguiente, por favor. Registro 1630 de los embarques salidos de Asunción a casi 100 años de su fundación muestran que la hierba estaba ocupando los primeros lugares, superando incluso al azúcar. O sea, en 100 años de su fundación, superando al azúcar ya en comercialización. En los años siguientes triplicaría y después hasta 10 veces mayor. 5 décadas más tarde, de acuerdo a estos registros de que datan del año 82, ya entrado al siglo XVIII, superaba ampliamente las arrobas anuales con respecto a décadas anteriores. De eso, el 15% correspondía a lo que venía de las misiones. Siguiente, por favor. Entonces, en el siglo XVIII, las reducciones jesuíticas, impresionante su trabajo. Por ejemplo, en Nuestra Señora de Loreto, Corpus Christi y San Javier. Siguiente. Esto para que veamos un poquito la evolución de la exportación de la yerba mate paraguaya. En el el periodo que va de 1781 a 1812, prácticamente hasta Paraguay independiente. Va subiendo 125.271 hasta Paraguay independiente en 1811. Siguiente. Se expulsan los jesuitas y eso, por supuesto, en el año 1767, y eso tiene una gran repercusión en la producción y comercialización de la yerba mate. Los jesuitas, durante su estancia en las reducciones, dijimos que hicieron que haya un sistema eficiente, un sistema productivo, eficaz de cultivo y comercialización de la yerba mate, sobre todo utilizando la mano de obra indígena. Técnicas avanzadas para el manejo de plantaciones. Fueron expulsados por orden de Carlos III de España. ¿Y qué pasa con esa estructura? Se desmantela. Y eso impactó directamente en la producción de la hierba. Siguiente. Podemos hablar de una decadencia inicial. Tras la salida de los jesuitas, las misiones prácticamente quedaron en poder de las autoridades coloniales y otros grupos religiosos, pero que no tenían la experiencia del manejo de la hierba mate en las reducciones. ¿Qué hizo esto? Que el sistema se debilitara considerablemente. Las plantaciones jesuíticas que estaban bajo la protección directa de los jesuitas fueron prácticamente abandonadas o administradas de manera ineficiente. ¿Qué pasó con los guaraníes que estaban organizados? Y muchos, digamos, se decepcionaron y se dispersaron y regresaron en muchos casos a formas de vida anteriores las misiones, lo que significó una menor mano de obra disponible para el cultivo de la hierba mate. Porque acá no tenemos que ver, no tenemos que perder de vista la mano de obra obrera, valga la redundancia, de los indígenas. Siguiente. Bueno, entonces sabemos que pasó en manos de pequeños productores y recolectores locales. Durante el siglo XIX, el consumo de hierba mate seguía siendo una tradición muy arraigada en Paraguay, pero la industria no logró recuperarse por completo hasta finales de ese siglo, del siglo XIX.
La economía rural de Paraguay en este periodo se caracterizaba por la subsistencia y la producción de pequeña escala, lo cual también afectó la producción de yerba mate. Siguiente. Esto ya es época del Paraguay independiente, la, la guerra de la Triple Alianza, que sabemos por historia que tuvo un impacto devastador en Paraguay, con una reducción drástica de población y destrucción de muchas infraestructuras, incluidas las relacionadas con la producción de yerba mate. Después de la guerra, Paraguay sufrió una crisis económica tremenda. La yerba mate, aunque seguía siendo importante, se produjo de manera más limitada y con tecnología rudimentaria. Es como un retroceso. Siguiente, esto ya para ir concluyendo, la recuperación y desarrollo a finales del siglo XIX y XX, que hubo un esfuerzo para revitalizar la producción de yerba mate en Paraguay, apoyado en parte por la creciente demanda internacional. Demanda internacional. ¿Qué pasó en este periodo? Empezó a modernizarse otra vez el procesamiento de la hierba. Sin embargo, Paraguay se encontraba en desventaja frente a otros países productores como Brasil y Argentina, que lograron establecer industrias más robustas, ¿verdad? Paraguay está rodeado por dos gigantes prácticamente, y esto es una realidad hasta ahora. En general, no me refiero a la hierba mate en ese punto. A lo largo del siglo XX, la yerba mate permaneció como un producto importante en la economía y la cultura paraguaya, aunque Paraguay no alcanzó los niveles de producción que se observan en Brasil y Argentina. Y en la actualidad, Paraguay ha conquistado otros mercados en el primer trimestre del 2024, como Eslovaquia, Egipto, Ecuador, Colombia. Los mercados potenciales son los árabes, asiáticos, Estados Unidos. En la actualidad, Paraguay también, bueno, llega a la Argentina también la hierba paraguaya, España, Brasil, Bolivia, etcétera. Se tuvieron, esto es actual, perdón, un poco fuera del tema, pero eh, eh, para dar un toque final de actualidad nomás. Nuevos mercados, como lo que les cité, y destinos potenciales, como les cité también los árabes, los asiáticos y Estados Unidos de América. Esto es el centro, la fuente del centro yerbatero paraguayo. Acá tenemos las zonas productivas del Paraguay: San Pedro, Canindeyú, Alto Paraná, Cazapá, Guairá, Itapúa. Siguiente. Y esto prácticamente, el siguiente, por favor. Vamos a avanzar. Bueno, la yerba mate ocupa un 55.000, uno más, 55.000 familias, uno más, adelante, 30% en el sector industrial, uno más, y 70% en el campo. Esto es lo que les dije: 55.000 familias, 30% en el sector industrial, 70% en el campo. Siguiente, por favor. El volumen proyectado es 450.000 toneladas de hierba mate descanchada y el área de siembra 21.000 hectáreas. Siguiente. Entonces la proyección es de un aumento del 20% en comparación al año anterior. Siguiente. Y eso en dólares, volúmenes exportados. Siguiente. Bien, para terminar, entonces concluyo que antiguos documentos acerca de la comercialización y el trabajo de cosecha durante la época colonial, la independencia nacional y los periodos de la República del Paraguay hasta concluida la Guerra de la Triple Alianza pueden ser visualizados en el Archivo Nacional del Paraguay, como ven en la foto. Bien,
Muchas gracias. Es lo que preparé para ustedes. Espero que haya sido de vuestro agrado. Muchas gracias, Celso. Muy interesante, un tema sobre el cual en realidad no sabemos mucho, a pesar de que muchos toman, yo no, pero otros toman. Bien, entonces ahora me corresponde a mí, mi trabajo se relaciona con una investigación que yo hice, comenzado hace muchísimos años, sobre los manuscritos de la enseñanza de la época colonial que quedan en Argentina. Y allí es donde en algunos de ellos, sobre todo en los de física, se habla de Newton. Luego de muchos años de trabajar historia de la ciencia, Newton en América, que fueron congresos que se hicieron durante toda esa investigación de los años 90, muy importante a nivel internacional, financiada por España, por el centenario, el quinto centenario, de la mundialización, que en América fue un punto muy importante. Bueno, finalmente he sacado un libro que lo voy a presentar mañana sobre Newton en el Río de la Plata, es decir, un estudio de todos los textos con traducción eh, que hablan de Newton y que se enseñaron a finales del siglo XVIII, digamos, en el Río de la Plata. Bueno, en este trabajo, en realidad, lo que hago es hacer un análisis más detallado del último curso conservado de la época colonial que enseña a Newton en un convento franciscano que daba grado académico y que es de 1796. Como yo estoy un poco mal de la garganta, me duele, lo va a leer mi esposo, eh, Ivo, que ya estos temas los conoce y casi puede disertar él tranquilamente. Así que, Ivo, te escuchamos. Bueno, ¿y dónde me siento? Bueno, me tocó ser el portavoz. Este, bueno, la recepción de Newton en el Río de la Plata Colonial, el curso de Fernando Braco, 1796. ¿Me escucha bien? Uno de los temas más relevantes de investigación de los últimos años en el ámbito internacional de la historia de la ciencia ha sido su proceso de mundialización. Esto incluye el análisis de los procesos de transmisión y recepción de las grandes teorías de la ciencia moderna, entre las que sobresalen las de Newton, con el eco de los post-newtonianos también recepcionados. Me he ocupado de este tema en diversos artículos y libros. Sin embargo, no se han agotado los puntos de vista, los puntos de interés analítico, y por eso lo retomo ahora. En el fondo conservado de documentos de la enseñanza filosófica colonial, tenemos 8 cursos que mencionan expresamente teorías newtonianas de 1764 a 1796. El último corresponde al curso de metafísica dictado por Fernando Braco en el convento de Buenos Aires y sería el último exponente de las referencias a Newton en la enseñanza rioplatense colonial. Por lo tanto, resulta de interés analizar en especial este último curso en especial para visualizar el status quaestionis en estos últimos años coloniales, más allá de la posición propia del profesor, que por lo demás, en cuanto a la ley de gravedad, el único punto newtoniano abordado en el curso era generalizado. Abordaré este tema en los siguientes puntos. 1. Aspectos metodológicos. 2. Presentación del manuscrito. 3. Los textos sobre la ley de gravedad. 4. Conclusiones. Aspectos metodológicos. En mi investigación, luego de haber controlado las fuentes documentales, he considerado que una metodología de abordaje textual debe tener en cuenta los siguientes elementos de confronte. 1. Relación entre el tratamiento de las teorías newtonianas y la totalidad de los temas de la obra.
2, uso instrumental matemático. 3, uso de diseños, dibujos, etc. 4, expresión en forma de leyes cuantificables y su relación con las expresiones en forma de principios o leyes no cuantificables. 5, tipos de fundamentación, empírica o transempírica. 6, tipo de explicación esencial o causal eficiente o legal. 7, uso de conceptos filosóficos. 2, presentación del manuscrito. El manuscrito se conserva en Anticuariato del Convento de Santo Domingo de Buenos Aires y su portada es la siguiente. ¿Lo leo en latín? Sí. Pars tertia, filosofía de Silicet, metafísica, dictata a padre frate Fernando Braco, cátedra Artium, moderatore, inac magno bonaerensis recolecciones Caenobium. La firma es de Raimundo Quintana, copista, y corresponde al curso de 1796. De acuerdo con la metodología que ha seguido en toda la investigación y para responder a los puntos anteriormente mencionados, se hizo una compulsa. Total de páginas 296, incluye ontología, pneumatología y física. Total de páginas de física 90, páginas específicas 16. Porcentual 5, 8 y 17%. Uso de instrumental matemático, no. Uso de gráficos, no. Leyes cuantificables, mecánica de sólidos y fluidos, leyes del movimiento. Principios o leyes no cuantificables, leyes generales de la naturaleza, inercia, gravedad, impenetrabilidad. Tipo de tratamiento descriptivo, a priorístico, enunciativo de principio. Tipos de fundamentación empírica o a priorística. Tipos de explicación esencialista, causal eficiente, legalista. Uso de conceptos filosóficos, terminología escolástica, usada en forma poco estricta al referirse a cuestiones empíricas. El códice contiene en realidad dos cursos distintos, la metafísica y la física. Si bien esta última carece de portada, iniciándose con los prolegómenos, prolegómena en física, es posible que la hubiese habido inicialmente, sobre todo porque el texto de página 206, final de la metafísica, es incompleto y aparentemente faltan hojas. Incluso podría dudarse si el lugar que ocupa el tratado de física es el que le corresponde, dado que habitualmente se dictaba antes de la metafísica. Está concebido como física general, siguiendo los lineamientos de los manuales. Se divide en dos partes. En la primera trata el cuerpo en general, sus principios y propiedades, todo lo cual se expone en 11 cuestiones. La segunda es la mecánica o estudio del movimiento de los graves, sean sólidos o fluidos. El desarrollo consta de 7 cuestiones, la última de las cuales está inconclusa, por lo tanto, no puede saberse qué otros temas habría tratado. 3. Los textos sobre la ley de gravedad. Solo se menciona la teoría de gravedad porque el curso no incluye los temas de óptica. La atracción newtoniana queda considerada en las cuestiones 8 a 11, pero en relación a otros temas, aunque conexos. En la octava trata la solidez de los cuerpos, enunciando al respecto a las teorías de Descartes, para quienes se debe al reposo de las partículas, Boyle y otros. Para que haya solidez, basta que las partes más pequeñas e insensibles se toquen. Y las tesis de Newton. Las partículas de la materia tienen fuerza incita atractiva, de modo que un cuerpo es sólido cuando la atracción hace que se unan por una superficie mayor. El breve texto desestimatorio dice: los newtonianos, por su parte, opinan que se debe a la mutua atracción de las primigenias y sutiles partículas de la materia etérea, de tal modo que pierde la solidez el cuerpo cuyas partículas tengan mayor superficie entre sí. Los newtonianos añaden a esto otras leyes de atracción, pero para nuestro propósito, en cuanto a lo necesario en relación a esta opinión, afirmo que de ella se sigue la improbabilidad de la teoría, página 251. En consecuencia, su tercera conclusión afirma: la solidez de los cuerpos no se debe a la atracción newtoniana, página 252. El primer argumento de la prueba es que, según la teoría de Newton, la potencia atractiva es proporcional a la cantidad de materia, y conforme a esto los cuerpos más densos deberían atraer más. Además, un cuerpo sería tanto más sólido cuanto más denso, lo cual contraría la experiencia.
El segundo argumento, una ley de atracción es que a igual masa, igual fuerza atractiva. Luego, a igual masa habría igual solidez, lo que contraría la experiencia. Y el tercero, la fuerza atractiva es una propiedad general de todos los cuerpos y de todas sus partes según los newtonianos. Por tanto, todos se adherirían de acuerdo a su densidad o cantidad de materia, lo cual no sucede como es el caso del mercurio. Su propia posición se expone en la cuarta conclusión. Comillas. La solidez y consistencia de los cuerpos es el nexo de las partículas en contacto superficial múltiple. Los argumentos, como se ve, siguen la misma estructura lógica. Comparar la teoría mencionada, o una consecuencia obvia suya, con la experiencia inmediata y desecharla si la contradice. Es decir, hay una clara opción epistémica por el principio experimentalista del siglo XVII, ya consolidado en el siglo XVIII, aunque también puesto en discusión por teorías más avanzadas como la del propio Newton. Pero, para nuestros profesores, este experimentalismo que a sus ojos representaba, comillas, la ciencia moderna, funcionaba como una concepción heredada, una tradición de la cual no les era posible desprenderse ni cuestionar tanto a título individual como en tanto cuerpo docente. En la cuestión novena, que trata la fluidez, hay una referencia a los newtonianos para quienes la fluidez se debe a la figura redonda y la atracción. En la página 255 insiste que para explicar la fluidez no es necesario recurrir a la atracción newtoniana. El esquema argumentativo sigue siendo el indicado. La cuestión décima pregunta, ¿qué es y en qué consiste la elasticidad de los cuerpos? Y al tratarla, la describe como una propiedad que algunos consideran general. A todo cuerpo, explica la teoría de Descartes que la refiere a la materia etérea que penetra en los polos, página 259, y la desecha en la primera conclusión, y la de Boyle, para quien se debe a la forma de las partículas, desechándola en la segunda conclusión. Los newtonianos la explican como efecto de la fuerza de atracción, página 259, lo que no acepta que se ve como se verá enseguida, y Gassendi por la figura de las partículas componentes, que también rechaza. Su propia solución, quinta conclusión, es mecanicista. La elasticidad es consecuencia de la estructura mecánica, página 262. La teoría de Newton es rechazada en la tercera conclusión. La elasticidad no consiste en la potencia atractiva o revulsiva de las partes según la teoría newtoniana, página 261, perdón. Da dos argumentos a favor del negativismo. Primero, los cuerpos comprimidos tienen más cohesión de partes y por tanto gravitarían más y no tendrían por qué a su vez gravitar entre sí o volver a su estado anterior. Segundo, si la potencia repulsiva es causa de la elasticidad, se disolvería la unidad de las cosas elásticas. Paréntesis, al menos así sucedería en el vacío. Pues, como puede apreciarse, se sigue el mismo esquema argumentativo experimentalista de los dos casos anteriores. Es interesante que el profesor conoce dos direcciones de los post-newtonianos en este tema, a los cuales hace referencia en un párrafo. Dice así: algunos newtonianos asignan como causa de la restitución elástica las partículas primarias que, por compresión de sus contactos naturales, separadas de dichos contactos, página 258, vuelven velozmente a ellos. Contrariamente, otros newtonianos, y no pocos físicos, sostienen que la elasticidad se debe a una notable cantidad de fuego que, si está dotado de fuerza repulsiva y se introduce en los intersticios de los cuerpos, como la potencia repulsiva del fuego en los intersticios angostos, se hace más fuerte por disminución de la distancia. Páginas 257, 258. Aun cuando rechaza la teoría, se preocupa de indicar que el tema es relevante para los científicos adeptos a Newton y que además desarrollan por su cuenta aspectos que él mismo no desarrolló. Pero como no menciona nombres, no podemos saber a quiénes quería referirse en particular, aunque seguramente eran los nombrados en los manuales, como el de Brixia, el más usado. Nos queda al menos el testimonio de su interés por mostrar que había diversas opiniones, es decir, que la cuestión no era pacífica, la que en cierto modo lleva agua a su molino.
El tema de la gravedad, y puntualmente la novedad newtoniana, es abordado en la cuestión 11, que es, ¿y en qué consiste la gravedad de los cuerpos? Ya desde su comienzo se aprecia un cambio en la exposición, dando un lugar relevante a la historia del tema, porque, comillas, esta propiedad de los cuerpos se convirtió en cruz de los físicos por varios siglos. Cierre, página 263. Primariamente, describe fenómenos gravitatorios. A continuación, explica las opiniones peripatéticas, paréntesis, del principio extrínseco. Luego expone la teoría de Newton, difundida por Clarke, que es casi el único referente mencionado. Explica el sistema cartesiano de los vórtices y el atomista de Gassendi, los átomos gauchados. Perdón, los, los átomos ganchudos. También menciona la teoría del padre Lama, Castelli y Hauser, y la acción rectilínea de la materia tebia. Luego de estas exposiciones pasa a la parte decisoria en sendas conclusiones. Primera conclusión, la gravedad no es una propiedad innata del cuerpo o de la materia, en el sentido de los antiguos atomistas, a lo que adhieren los peripatéticos. Segunda conclusión, la hipótesis newtoniana de las fuerzas gravitacionales inherentes en las partes de la materia no puede admitirse. Tercera conclusión, la gravedad de un cuerpo cualquiera no puede surgir del movimiento vorticoso de la sustancia líquida. Cuarta conclusión, tampoco las hipótesis de Gassendi, Leibniz y Duhamel bastan para explicar la gravedad. Quinta conclusión, entre las hipótesis tratadas hasta aquí para explicar la gravedad de los cuerpos sublunales, parece satisfacer los fenómenos y los experimentos la hipótesis del padre de Lama, Castelli y Hauser, quienes sostienen que la gravedad se debe tanto a la estructura de los cuerpos como al ímpetu recibido en ellos, impreso por el éter. La mera expresión de las conclusiones nos dice algo sobre el pensamiento del profesor. La primera es terminante ontológicamente hablando, entre paréntesis, no es eso. La tercera enuncia que el fenómeno, comillas, no puede surgir. Es decir, no es explicación suficiente. Lo mismo concluye la cuarta, las explicaciones de sus autores, comillas, no bastan. Y la propia la adopta en cierta manera dubitativamente, comillas, parece, responder mejor a los fenómenos, es decir, al criterio experimentalista. En cuanto a Newton, es terminante, comillas, no puede admitirse. Y el tratamiento estricto de la newtoniana gravitatoria se reduce a los argumentos expuestos aquí. El tracto es breve y merece ser transcrito por el extenso. La primera prueba es la siguiente. Se prueba, primero, porque la fuerza gravitacional está en el centro de los cuerpos pesados o en el cuerpo que tiende al centro o en ambos. Y en ninguno de estos supuestos es explicable, pues según Newton, el centro es un punto imaginario incapaz de tener fuerza gravitatoria. Además, es mutable, pues es relativo al movimiento de los planetas. Si en las partículas del cuerpo se diera esta fuerza ingénita y simultáneamente fuera del cuerpo, la superficie nunca permanecería cuando tendiera al centro o a cuerpos a distancia. Finalmente, si a ambos cuerpos, es decir, la Tierra y la piedra, le fuera inherente constantemente esta determinación, ¿cómo se explicaría la diversidad de la gravitación según la diversidad, salvo la masa de cada uno en proporción de la gravedad en el cielo vacío donde no hay ninguna, al menos sensible, resistencia externa? El esquema argumentativo se acerca a la reductio ad absurdum, pero con un componente experiencial y cierta apelación a conceptos científicos estándar, el movimiento de los planetas, que resulta un obstáculo de experiencia, mientras que justamente es explicado detalladamente en el sistema newtoniano. Es decir, se toman los datos de los movimientos planetarios y conforme al criterio experiencial, no se admiten teorías alternativas de explicación, abriéndose la puerta a la reducción. La segunda razón dice, se prueba, segundo, esta hipótesis no explica este fenómeno. La tendencia de los cuerpos hacia el centro con diversa gravitación
según la diversidad de las distancias, pues la nueva, moderna mecánica declara la fuerza o acción gravitacional en tantas y tan diversas distancias y consta que las fuerzas íncitas en los cuerpos se propagan a los cuerpos cercanos con los cuales entran en contacto inmediato. Por lo tanto, la nueva mecánica deriva la ley para las fuerzas gravitacionales válidas. En consecuencia, la piedra mueve a la Tierra sin contacto y sin cambio de fuerza. Bien. Este párrafo muestra las deficiencias en el conocimiento de la teoría, lo que por otra parte es explicable tanto por su complejidad como porque los profesores la aprendan a través de manuales que ya la habían simplificado. Y ellos mismos tal vez no les resultaban del todo comprensibles. Es decir, sostiene que la teoría no explica el fenómeno que precisamente explica, y mezcla aspectos de mecánica celeste con otros de mecánica terrestre, lo que conduce a la inexplicable afirmación sobre la, comillas, moderna mecánica, inserta al final. Y la tercera es la siguiente. Se prueba, tercero. Según el principio newtoniano, las fuerzas gravitacionales o atractivas degeneran, sin embargo, en separadoras y repulsivas. Luego, las piedras tenderían al centro y, sin embargo, tenderían a ascender cuando comenzara la repulsión. Por lo tanto, en un mismo cuerpo habría fuerzas latentes opuestas, o la atractiva o la repulsora, no serían fuerzas congénitas. Además, los newtonianos rechazan las cualidades ocultas, pero su fuerza de gravitación tiene todas las propiedades, página 269, de las cualidades ocultas. Pues según Wolff, la cualidad oculta carece de suficiente razón por la cual inhiere en el sujeto, o al menos puede inherir. Pero los newtonianos afirman que la fuerza de gravitación está en el cuerpo en razón de la masa, causa íncita desconocida para nosotros y puesta solo por voluntad del creador. De modo que, según Gravesand, no puede deducirse de las leyes que conocemos. Aquí llega al final argumentativo el criterio negacionista basado en el experimentalismo y la referencia a la experiencia inmediata de sus actos. Es decir, la equiparación de la teoría newtoniana con la afirmación de las, comillas, cualidades ocultas de los peripatéticos, tan denotadas por los experimentalistas del siglo XVII. Se ha confundido la propuesta de Newton, que consiste en no buscar, comillas, causa antológica de la gravedad, sino expresar legalmente cómo funciona con una afirmación ontológica de propiedades de origen desconocido. Que Clarke, o en general los científicos religiosos, hicieran una apelación a la voluntad creadora divina, era un recurso de prudencia en tiempos de gran celo religioso y de cierto espíritu inquisitorial. Y esto se mezcla con argumentos científicos de Wolff y de Gravesand, produciendo este resultado incoherente. En síntesis, un análisis más detenido muestra que, conforme lo adelanté con mis otros estudios, hubo algunos serios, comillas, obstáculos epistemológicos, en el sentido de Bachelard. Para la comprensión de la teoría de la gravedad newtoniana y que ellos eran generalizados y comunes a todos los profesores, como puede apreciarse por su reiteración a lo largo de las 4 décadas revisadas y por miembros de diferentes tradiciones académicas y religiosas. 1. El experimentalismo del siglo XVII, que nuestros profesores consideraban lo más moderno, impidió visualizar la novedad de la teoría de Newton desde el punto de vista epistémico, terminando por equipararlo a la afirmación rechazable de las, comillas, cualidades ocultas. 2. Sus argumentos, sobre todo en contra, no logran concretarse en auténticos contradictorios de la teoría. 3. Se mezcla en el problema la exposición de todas las teorías, antiguas y modernas, en una generalización que impide la comprensión específica del newtonismo. 4. En esa situación, en definitiva, como es el caso aquí, el tratamiento específico de Newton queda tan reducido que ni siquiera puede decirse que se haya analizado. Solo se ha proporcionado una idea general o una conclusión negativa que no logra tocar el sistema mismo. 5. En esta posición negativa, nuestros profesores se basaban en bibliografía de la época que los respaldaba, de origen europeo, porque en definitiva la cuestión tampoco estuvo zanjada entre los académicos
entre los académicos y los científicos del siglo XVIII. 6. Finalmente, hay un punto favorable que merece destacarse: el interés de, por comillas, estar al día en los adelantos científicos europeos y transmitirlo a los alumnos en cuanto estuvieran sus posibilidades, incluso en casos como este, en que el alumnado se componía de frailes, la mayoría de los cuales no se dedicaría a la vida académica o a lo más, reproduciría la enseñanza conventual recibida. Este aspecto explica el rápido interés y acompañamiento de los jóvenes independentistas que se habían formado en esta época. Muchas gracias por la lectura. Yo no hubiera llegado ni a la segunda página con con mi dolor de garganta. Bueno, vamos ahora a dar paso a la parte de preguntas, comentarios, observaciones, etcétera. Los que quieran preguntar o hablar, se desmutean y lo hacen. Adelante, Yajaira. Bueno, ahorita en julio terminó un estudiante su tesis doctoral sobre la física y la medicina en la época colonial en Venezuela, ¿no? Y una de las cosas que aportó, que nos mostró Yajaira. primero, sí, estoy escuchando, bueno, no me escuchas bien. ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Se escucha, sí. No Ok, sé, Celina. bueno, ok, era muy habitual que los intelectuales o los profesores de las universidades y de los conventos, su información se Ustedes se nutrieran de escuchan, los yo manuales, no le estoy de los escuchando. manuales. Pero si los demás me escuchan, ¿no? Los Por el demás me celular escuchan. tampoco. Ah, sí, nosotros te estamos escuchando, Yajaira, Ok. pero ahora le digo a Celina, a ver. Ok, pero es importante porque yo quería hablarlo con ella. Bueno, son los manuales, nunca hubo, hasta, al menos en Caracas, que donde estaba la universidad y donde se dio, tanto en el convento de San Francisco como en la universidad, en el curso, el trienio filosófico, como llamaban la parte esta preparatoria, nunca se leyó los autores científicos, pero a través de los manuales. Y siempre, y tú muestras una cosa interesantísima porque es a través de los manuales en que se conocen lo que dice Newton, lo que dice Galileo, lo que dice Kepler y los demás autores de la revolución científica. Ahora, Celina, tienes el Ahora teléfono, estás muteada, Celina. estás, estás sin micrófono. Te voy a pedir que vuelvas a empezar porque se me había bajado el sonido del celular y no te escuchaba. Ok. Comentaba que en la tesis que Rafael Balsa, mi último estudiante, defendió sobre la física y la matemática en la Caracas del siglo XVIII, mostraba la importancia, al menos le dio mucho detalle a los manuales, a qué leían los intelectuales interesados en ciencia bueno, por supuesto, todos eran los catedráticos del trienio filosófico o de la cátedra de filosofía o de los conventos. Entonces, los manuales nunca se leyeron de forma directa las obras de Galileo, ni de Newton, ni de Kepler, ni nada, sino a través de terceros, de los manuales en los cuales estaba muy simplificado, como tú bien dices, el pensamiento de estos autores.
Bueno, esa es y cuando tú dices que el curso posiblemente se le perdieron unas páginas a la parte metafísica, Rafael encontró que como una estrategia de ir introduciendo cosas nuevas, los catedráticos que a los cuales sus apuntes, sus manuscritos nos llegaron, eh, iban reduciendo la parte de la metafísica por la parte moderna. Era una estrategia de ir, entonces, y eso fue el aporte esa maestra, eso lo habían indicado algunos profesores de filosofía en Maracaibo, que es una ciudad bien lejana de Caracas en la provincia, como diríamos, ¿no? Pero que los historiadores de la ciencia no se habían enterado. Entonces Rafael rescata estas conclusiones, pero que solamente ellos cabía dentro del ámbito de la filosofía. Los demás no nos habíamos enterado. Entonces, en ese sentido, lo que Rafael hace es rescatar ese aspecto. Entonces, estos catedráticos han estado, esto ocurre antes de lo que se ha declarado la reforma, que es la de Baltasar de los Reyes Marrero, que él adelanta y dice, se va a estudiar matemática y física en la cátedra de filosofía, lo cual es un escándalo. Pero resulta que ya venía siendo introducido de una manera subverticia, de una manera clandestina, si se quiere decir en eso. Entonces, bueno, no me extrañaría que al manuscrito se le hubiesen perdido algunas páginas de la parte de la metafísica por a favor de la parte física, de la física moderna como tal. La otra cosa que te quería preguntar era que nosotros no tuvimos jesuitas, en Caracas no hubo conventos jesuitas, aunque posiblemente hubo una casa de jesuitas, pero todo eso se vino abajo con la expulsión. Pero nunca llegaron a tener una casa o una universidad como la Universidad de los Andes, que eso habría que explorarlo, a ver qué es lo que estaban diciendo, estaban enseñando como tal. Ahora, ¿qué orden? ¿En qué convento? Porque Rafael identifica que el convento, entre comillas, más donde está uno de los individuos más insólitos, que es el fray Baltasar Navarrete, que escribe de todo, que es una especie de divulgador de lo divino y de lo humano, y también de la física, de las cosas modernas, es franciscano. Se llama, pareciera que los franciscanos, entre comillas, fueron como mucho más susceptibles al pensamiento científico moderno, no sé, porque no tenemos la evidencia de qué pasó con los conventos de los dominicos, pero ¿qué sabes tú sobre el particular? Y bueno, eso es lo que yo quería, ese era mi comentario. Bueno, muchas gracias. Hay muchas cosas aquí. En primer lugar, con respecto a los manuales, sí, los profesores se guiaban por manuales, pero no solamente en América, esto yo lo constaté también en Europa, y no solamente en España o Portugal. Los manuales tenían bastante que ver con las órdenes, o sea, los franciscanos usaban manuales franciscanos, los jesuitas usaban manuales jesuitas, etc. Con todo, teniendo en cuenta que ya en la segunda mitad, hacia los finales del siglo XVIII, en toda América hay también cátedras de clero secular, ahí la cuestión de los manuales se mezcla un poco. El manual para mí, hasta donde yo he podido investigar, más usado es el de Brixia, que era italiano. Es un manual muy extenso de toda la filosofía, no solamente de la física, y bastante, diríamos, correcto para nuestra comprensión comparativa con lo que eran los trabajos realmente científicos, que se hacían en las academias, porque no se enseñaba en la universidad tampoco en Europa.
en las teorías dinámicas. De modo que los manuales, sí, dependen mucho. De cualquier manera, también hay que decir que el primer manual que presenta la física en términos modernos newtonianos es también de un franciscano, Jacquier, pero si bien es de finales del siglo XVIII, hasta donde yo he podido averiguar, no llegó a usarse en América. Y después cuando ya vino la revolución, digamos, los movimientos independentistas, ya todo cambió mucho y ya este tipo de bibliografías. La última bibliografía para el Río de la Plata, interesante, es la que propone en 1813, o sea, ya llevábamos tres años, para la Universidad de Córdoba y de Anfunes, que era un secular, que justamente trata de evitar todos estos manuales de órdenes, porque la cuestión de las órdenes también era complicada, hasta qué punto las órdenes estaban a favor o no de la revolución, etc. Los provinciales, locales y los abades podían estar, pero a nivel general de la orden en Roma no podían. Entonces había todo un tema con esto y en general se intentaba. El problema de Newton, en realidad, y curiosamente, es bastante novedoso en el Río de la Plata, porque no se da de la misma manera en la gran cantidad de manuscritos que se conservan en Santa Fe de Bogotá, que yo he estudiado muchísimo. Y tampoco lo he visto en México. Yo publiqué un libro sobre la lógica mexicana, colonial, y un libro sobre la lógica y física, con todos los manuscritos conservados que se pudieron encontrar en Colombia, justamente con un trabajo encargado por Conciencias. Estuve varios meses trabajando en Colombia. Y bueno, muy agradecida porque me dieron un premio el tema de excelencia científica. Pero bueno, quiero decir que esos son muchos más, son 70 y tantos. No es como acá, que son 8 o 9. En total de todas las disciplinas son 20 y tantos. O sea, son muchos. De modo que es un muestreo, por supuesto, debería haber habido muchísimos más, pero es un muestreo considerable. La otra cosa que quiero decir es que con respecto a la enseñanza, no tiene mucho que ver hasta donde yo puedo averiguar el hecho de que un convento estuviese, la universidad sí, porque la universidad ya dependía del rey, etcétera, era bastante importante que estuviera en un centro importante. Con todo, Argentina es una excepción, porque si bien la cabeza del virreinato estaba en Buenos Aires, la única universidad que tuvo la Argentina, bueno, que todo el Río de la Plata, durante la colonia estaba en Córdoba. No, ni de lejos podía aspirar a ser capital porque era una ciudad mucho más chica, etcétera, pero bueno, tenía una tradición académica importante. Pero lo mismo he podido también averiguar, por ejemplo, o darme cuenta que en Nueva Granada pasaba algo así. Por ejemplo, hay cosas que se han encontrado en Medellín y sobre todo en Popayán. Popayán, hoy uno diría que no se puede, con todo respeto, no quiero decir nada ignorante, pero no se puede comparar con otras, no digo con Santa Fe, que es la capital y que es una ciudad muy importante, pero sino ni con Caldas, que con otras. Entonces, porque sigue siendo un territorio chiquito, pero tiene una tradición muy importante y tiene un material manuscrito muy importante, por ejemplo, en teología. Entonces, esto también hay que verlo en cada caso. Otra de las cosas que me parece, bueno, tú luego decías que lo último que preguntabas sobre... Sí,
el convento, ese convento era franciscano o dominico, Ah, sí, porque nosotros tenemos la sensación de que los franciscanos eran más proclives a la ciencia que los dominicos. sí. Bueno, en realidad no sé si eran más proclives. Creo que Exacto. la situación es muy compleja. De hecho, investigaciones que se han hecho en México, sobre todo, muestran que los jesuitas estaban muy adelantados en, Mm, en temas científicos y sobre todo tecnológicos, de aplicación científica, ¿no? Hacían trabajos muy importantes, teóricos y prácticos, y sobre todo prácticos. Bueno, no sé si escuchaste a la mexicana sobre bueno, que es de un fraile, no, en realidad no es de un jesuita, pero cómo ellos se ocupaban, por un lado, de la teoría, pero la aprendían para una aplicación de tipo económica, ¿no? Beneficio de la plata, para sacar cuentas, etc. Ella se refería a la materia. Ahora, los franciscanos siempre fueron muy, digamos, a su aire. Si bien tenían maestros muy destacados, San Buenaventura como místico, Coto como teólogo o como metafísico, no juraban por ellos en todas las cosas. O sea, puede haber perfectamente un franciscano que te enseñe una lógica no escotista, pero no se va a correr un punto de foto en metafísica. Esto hace que los franciscanos, en sus propios conventos y en las universidades, cuando, como en el caso de Córdoba, intentaron, porque no lo consiguieron, tampoco no fue fácil, tener la universidad a su cargo, quisieron introducir la matemática. El problema era bastante complicado. ¿Dónde ponerla? La asociaron a la lógica. Y entonces resolvieron poner en el primer año una primera parte de lógica y una segunda parte de matemáticas más elementales. ¿Cuál era el problema que se planteó? Se planteó en Bogotá, se planteó también de cierta manera acá. Que no había, quienes sabían matemáticas eran los militares, los que estudiaban en las academias militares. Y claro, ellos no sabían latín. Estudiaban matemática en español o en italiano o en alguna lengua moderna. Entonces, cuando se quiso crear varias veces pasó, pero fue una muy famosa, en que se quiso crear una cátedra y no había profesor porque nadie sabía latín. Entonces, el que sabía latín no sabía matemática, el que sabía matemática no sabía latín. De modo que los franciscanos lo intentaron y algo de eso sí lograron empezar a hacer, y de eso hay alguna constancia tanto en México como en Santa Fe de Bogotá, pero como eran profesores que tenían que enseñar en latín, enseñaban una matemática más elemental. Nada que ver con lo que un siglo o un siglo y medio antes eran esos libros como los que presentó la colega mexicana, escritos en castellano. O sea, de modo que es compleja la situación. Pero sí, yo te diría que por tradición los franciscanos son más proclives a las novedades y a no tener una adhesión así casi enfermiza al maestro al que hay que citar en todo caso, como les pasa a los dominicos con Tomás de Aquino hasta el día de hoy. De modo que era natural que fueran más ellos continuadores de esa línea de apertura de los jesuitas que si no los hubieran expulsado y el Papa no los hubiera cancelado como orden, no sabemos qué es lo que hubieran hecho porque ellos, por ejemplo, tenían una profundas discusiones teóricas, pero fuertísimas en teología, y no se condenaban entre sí. O sea, creo que como científicos, bueno, de hecho, aparentemente había ya jesuitas que conocían bastante bien, antes de la expulsión me refiero, ¿no?
las teorías de Newton, que habían, Al menos en habían Puebla. En Puebla estudiado de alguna manera, aunque no las podían enseñar porque no había dónde. Pero sí, coincido en que los franciscanos evidentemente fueron continuadores normales de una línea de mayor apertura académica que habían iniciado los jesuitas y que, bueno, no sabemos a dónde hubiera llegado porque nos expulsaron, ¿no? O sea, es difícil, es contrafáctico, ¿no? Cualquier razonamiento. Bueno, ahora ya hablé bastante. Yo quiero... Celso, ¿Cómo? Celso, quisiera preguntarle si, ¿dónde está Celso? Desapareció. Quería preguntarle, o mejor dicho, pedirle un poquito una aclaración mayor a Nicolás sobre este famoso tema de hasta dónde sí hubo influencia y hasta dónde de la Escuela de Salamanca en Chuquisaca. Y esto porque Chuquisaca es, me parece, y es lo que te pregunto porque temo que mi memoria me esté fallando un poco, uno de los casos que no menciona, que no estudia especialmente, sino muy en general, Águeda Rodríguez Cruz cuando habla de la influencia de Salamanca en todas las universidades. Y encuentra influencias en todas. Acá en Argentina, varios historiadores que conocen bien, como Cristina Vera, lo ponen muy en duda. Con Cristina hemos hecho un trabajo justamente sobre Arriba, un jesuita, que es el primero, en 1764, que habla de Newton. De modo que no están de acuerdo con esa tesis tan extrema. ¿Cómo la ves ahora? Sí, claramente no aborda así de Águeda Rodríguez Cruz de manera más exhaustiva y profunda el caso de Charcas. Y ahí es lo que decían en el trabajo, hasta lo que he podido rescatar, lo que decís, esa controversia, discusión de hasta qué punto y en qué sentido se dio influencia de la Escuela de Salamanca, ¿no? Está esa visión general de que, bueno, que hubo como una traslación, no solamente de maestros provenientes de España, pero también de textos y del modelo, ¿no? Del modelo universitario. Sí, ella habla de Salamanca como alma mater, ¿no? En términos de organización, de estructura curricular, pero en el caso de Charcas, repito, hasta lo que he podido encontrar y ver, hay pocos datos y menos análisis que con respecto a otras universidades mayores, ¿no? Como puede ser México, Lima, por poner los dos casos, y Santo Domingo también, como decía. Eh, y después está la otra discusión, pero que no tiene que ver con esto, es en parte sí, indirectamente, de qué influencia puede haber provocado, generado en lo que fue después un cambio de mentalidad, ¿sí? Con el aporte de visiones modernas, iluministas, este, en Charcas, y a partir de ahí a diversas instituciones de Río de la Plata, ¿no? Como es el caso también acá de Uruguay y la banda oriental, que son hechos mucho más recientes, ¿no? De fines del siglo, bien fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. Eh, en personalidades con formación también en colegios franciscanos, que hoy recién estaban hablando, y la irrupción de ideas bajo un modelo escolástico, pero ideas que provenían de la Ilustración. Pero nada, eso podría decirse, Lina, ¿no? Que no está claro todavía, Muchas gracias. es discutible, Bueno, sí. estamos sobre la hora. Además, Celso Una preguntita corta.
Una pregunta cortita. Sí. Cuando hablaste de expulsión recién, te referías a la expulsión de los jesuitas, ¿no? Porque estabas hablando de los Claro, franciscanos. sí, Ah, sí, sí, a la bueno. expulsión de los No, está bien, de está bien. Sí, 1777, sí, 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 sí. sí, sí, gracias. Sí.